La gran disputa es cómo vamos a evitar un mundo en donde el capitalismo propone el 10% de los trabajadores. Donde el tipo más rico del mundo te dice que hay que trabajar hasta morir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Meta tenía, cuando compran WhatsApp tenía 55 empleados. Digo, ese es el capitalismo de plataforma. Empresas multimega millonarias que condicionan nuestros vínculos diarios y que generan 55 puestos de trabajo. Elon Musk. Y la verdad que el poder que tiene ese señor es un poco que genera como contradicciones, porque ya no es que uno vislumbra que son ricos, que tienen más poder que los estados. Tienen más poder que los estados. Yo sigo confiando en que no vamos a habitar un mundo así de horrible. El antiperonismo en este país no es nuevo. A la vicepresidenta de la Nación le pusieron un arma en la cabeza y la persona que declaró por qué lo hizo dijo porque había un clima de odio generalizado, producto de una violencia desmedida creciente que validaron los medios de comunicación, que validó un sector de la política y que validó el Poder Judicial. Digo, se naturalizó. Valida. Exacto, lo sigue validando. Y valida. Mi sensación en los últimos años es que la agenda pública, la de la gente de verdad, a la gente la hablamos mucho, pero hablamos poco con la gente y la escuchamos mucho menos. No hubo respuestas, y eso es claro, a los problemas de vivienda, el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras. No hubo una mejora, digo, del 2015 hasta acá. Venimos cayendo constantemente y ahí hay un gran ausente. Y en un punto ese ausente derramó a las redes. Para mí es muy difícil disociar a Milei como un fenómeno exclusivamente local sin pensar en la modificación del capitalismo de plataformas de los últimos 4 años, de la pandemia hasta acá. Y nunca sabés para dónde va a salir, porque su construcción de poder es el caos. Entonces no construye poder como la política tradicional. Lo construye colapsando todo, porque permanentemente quiere generar shock. Insisto que los shock generan en las sociedades un estado de conmoción. Un estado de conmoción. Bien. Del que le cuesta mucho salir, porque pensamos... O sea, la Argentina está en estado de shock. Yo creo que sí. Ese va a ser el título de la nota, ¿te parece? ¿Está bien? Me parece justo. Es un buen título. Nació en 1979 en Neuquén, Patagonia, Argentina. Tiene una maestría en comunicación e imagen institucional, especializada en comunicación, política y género. Fue directora de la agencia Cadena Sur entre el año 2016 y 2019. Es productora radial y de contenidos. Valeria Di Croce, autora del libro, que aquí tenemos una foto del dibujo de la tapa, El arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder, editado por Ediciones Futurock, que es una radio digital que además tiene su propia editorial de libros con cuestiones muy interesantes. Valeria, primero, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Gracias por venir. Vamos a tener un espacio de 1 hora, así que vamos a tener tiempo como para poder conversar y para poder profundizar. Bueno. Gran dibujo de Tomás García. Cada vez que lo veo me acuerdo de decir, es la ilustración de la tapa, que tiene un montón de símbolos, la hizo Tomás García, un artista. Bien, ¿podemos poner en pleno la ilustración de la tapa? ¿Qué ves, Valeria, en esta tapa? Milei con un dispositivo digital, como si fuera Moisés, como las tablas de los mandamientos, el conejo blanco de la película Matrix, bitcoins, está ahí el loguito de los bitcoins, el león y el pato, el bisonte, clave. ¿Qué es el león? Ya sabemos qué es. ¿El pato qué es? ¿Se acuerda usted que cuando hicieron la alianza Patricia Bullrich y Javier Milei, publicaron esa imagen ilustrada del león y el pato, que Milei se encargó de decir la cantidad de like que tenía? Está también ahí Agustín Laje arriba de un cerdo con un libro en la mano. Ahí. Está Villarroel con un dinosaurio atrás, con un pañuelo celeste. Está el sapo, clave en el alt-right norteamericano, los primeros memes entre 2008 y 2016. La bandera de Trump, la bandera anti-nuevo orden mundial, la bandera de los libertarios, la de la serpiente cascabel. Un gorila con un gorrito de maga. Las ratitas, como le dice a los legisladores. Hay 4 perros en el arca, al lado está Karina asomando de una ventana.
El quinto perro está en el cielo, un bisonte. Es un poco de todas las especies. Muy bien. Ya Milei, Valeria, ya no es de alguna manera una expectativa, una hipótesis, sino que ya es una realidad. Casi 10 años ya en la escena pública. Bien. Realmente ya no es una hipótesis. A ver, ¿qué haría Milei si fuese presidente? ¿No? Estaba la hipótesis de, no sé, que desplegaron algunos que decían que iba a ser un gobierno corto porque no iba a poder aplicar su programa de ajuste, que el programa de ajuste no iba a tener licencia social, iba a haber un estado de conmoción y de movilización tal que no iba a ser aplicado. Esa hipótesis, por ahora, para mí fue derrotada, en mi modo de ver las cosas, pero acá lo importante es acá lo que podés aportar vos como entrevistada, pero como mínimo es una hipótesis que está puesta en duda. Lo que se está verificando es la otra hipótesis, es que Milei en realidad es el comienzo de un nuevo ciclo político, que es el reseteo del ciclo político y que Milei pasa a ser el centro de gravedad del sistema político en Argentina. Para decir una manera, vamos a decirlo en un reduccionismo, Valeria, la nueva grieta antes era kirchnerismo, antikirchnerismo, la nueva grieta que está germinando es mileísmo, anti-mileísmo. Sobre la base de una certeza que es el ajuste que llevó adelante Milei, medido como lo querramos medir y medido quien lo quiera medir, cepa del lado de la izquierda, llamémoslo, Fundación Mediterránea del lado conservador. El campo nacional y popular. No asumimos que ellos dicen que somos todos la izquierda. Bueno, ponelo, del campo nacional y popular, la Fundación Mediterránea de economía más pro mercado, un ajuste muy profundo. Tanto es así que, por lo menos en los 40 años de democracia, no hay antecedente de la profundidad del ajuste y la velocidad del ajuste, ¿no? Entonces, un poco el panorama ese. Ya Milei, insisto, ya no es una hipótesis, ya es una certeza, ya es un gobierno que existe, que aplica su gobierno, que aplica su programa. ¿Qué podemos decir de Milei en función de esos elementos? Primero, ¿qué pones en duda de lo que acabo de compartir con vos? Y de acá, de acá a futuro. Yo creo que nunca creí que se iba en un par de meses. Digo, si uno venía viendo cómo evolucionaba su llegada, o sea, su construcción, su llegada al poder, su victoria electoral en el balotaje, a mí el simplismo de creer que se iba a ir en 3 meses, nunca compré, digamos, esa teoría. Muy por el contrario, creo que él las dos cosas que quiso cuando asumió, que eran el RIGI y el decreto 70-2023, que habilita al día de hoy al ministro de Regulación a hacer todas las mañanas, café en mano, un anuncio sobre algo nuevo que cierra, elimina, desregula, cambia, modifica, como si nada pasara. Digo, creo que tiene más que ver con el shock. Digo, yo asimilo mucho, coincido que hay un cambio y que él es la centralidad hoy del poder político. Digo, creo que hay otras figuras orbitando alrededor de él, pero él tiene una centralidad que tiene que ver en realidad con algo que es un cambio en el capitalismo. Digo, para mí es muy difícil disociar a Milei como un fenómeno exclusivamente local sin pensar en la modificación del capitalismo de plataformas de los últimos 4 años, desde la pandemia hasta acá. Por eso yo en el libro hablo de 3 shocks y creo que, como ese libro histórico de principios de los 90, la doctrina del shock, las sociedades cuando se produce un shock, que puede ser por un montón de motivos, desde naturales hasta políticos, económicos, golpes militares como fue en Chile, que es otro de los ejemplos que Klein da en ese libro. El 2001 es un ejemplo para ella de uno de esos shocks que se producen. De hecho, se inspira para hacer el libro. Es el momento del antiglobalismo. Digo, ella investiga sobre el caso argentino, habla del caso argentino y de sus consecuencias, que son la presidencia de Néstor. De hecho, ella pone como contrapunto eso. Entonces, el libro habla de los shocks que llevan a Milei. Yo no creo que sea uno, creo que son 3. El primero para mí es el shock económico, que empieza en el 2015,
termina en el 2019, es el primer shock donde el hito es el regreso al Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo la pelea de dos personas que ahí aparecen, Sturzenegger y Caputo, en donde mientras que se disputaban poder... ¿Quién es Caputo? Porque hay varios Caputos y parte de la audiencia quizás no lo tiene identificado. En el 2018, Luis Toto Caputo, actual ministro de Economía argentino, era también, en ese momento él era ministro de Finanzas, y el presidente del Banco Central por entonces era Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación. O sea, eran dos funcionarios importantes del gobierno de Macri que son dos funcionarios importantes en el actual gobierno de Milei. Exacto. Pero en ese momento, un grupo de liberales, en donde estaba Javier Milei, criticaban mucho a Caputo y defendían a Sturzenegger. De hecho, Sturzenegger va a renunciar al Banco Central después de anunciar las metas de inflación, que se convirtió un poco en meme, ¿no? El 10 más 5. Interviene quien era jefe de gabinete en ese momento, Marcos Peña, le suben 5 puntos en una conferencia conjunta que da con Caputo y con Duhovne, que era el ministro de Economía, de Hacienda en ese momento, y renuncia Federico Sturzenegger y va a asumir Caputo al Banco Central. El día fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El famoso 28D, que el presidente actual muchas veces ha referido como el 28D, el escándalo del 28D, y denunciaba y trataba, de hecho, de ineficiente a Caputo por las consecuencias y cómo eso lleva a el préstamo. En ese momento, la figura central de ese grupo de economistas era Esper. Milei era el que iba a la tele, daba discusiones ya desde el 2015. Una figura marginal era Milei. Sí, tenía libros escritos, pero no era la centralidad. Sí. En ese grupo, de hecho, que se encuentran una noche en diciembre del 18 en la City, en esa discoteca. En New York City. Exactamente. Es una discoteca... De los 90, ¿no? 80, 90. De los 80, los 80. El esplendor en los 80, en los 90 más vinculada al menemismo, si querés. Poquito. Tenía más algunas escenas. Es más ochentosa que noventosa, te voy a decir. Sí. Ahí llegó a tocar el grupo de Police cuando vino a la Argentina. Lugar. Exactamente. Bueno, en ese lugar, el 6 Álvarez de diciembre... Tomás y el Cano, que era el... Villa Ortúzar. Villa Ortúzar. Podemos decir que es Villa Ortúzar. Es Villa Ortúzar. Hoy me lo... En la misma manzana de una muy buena pizzería que se llama La Meseta. Estamos dando datos que no sirven para absolutamente nada. Quiero aclarar, pero son importantes. Complementan. Datos de color, como se suele decir. No sabemos qué tipo de color, pero color. Pero color. ¿Estaba la reunión en New York City? Boliche. Fiesta, todos estos liberales. Milei cantaba la bomba tántrica junto con su novia, Daniela Monti, cantante de Las Primas. Y se termina coreando. Que fue novia del Beto Alonso. Yo sigo tirando datos. Fue novia del Beto Alonso. Nota al pie. Y ha confesado que ha tenido un amorío, no se rían ahí, chicos, por favor, que ha tenido un amorío con un expresidente, ¿no? También. Bueno, sigamos. Esa noche se canta Esper Presidente, habla entre otros, estaba ahí Adorni, estaba ahí Bogiano, estaba Venegas Lynch, estaba Esper y Agustín Echeverne, director de la Fundación Libertad y Progreso. Y en ese momento hablan de que fuera candidato en 2019 José Luis Esper y que tenía que ser senador de la Ciudad de Buenos Aires, López Murphy, exministro de Economía de la Alianza. En ese momento lo que uno ve es que se consolida un grupo con un perfil económico. Segundo shock, para mí, el shock pandémico, que va a cambiar la forma en la que nos vinculamos. Yo creo que ahí hay una transformación que ni el Estado, pero la sociedad en general dejó de hablar de la pandemia. Hay como de la pandemia no hablemos. Es un tabú. Sí, y ¿no? Es un problema no hablar de eso, porque las consecuencias de eso todavía no están siquiera dimensionadas. Exactamente, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, Valeria, y también es un mal enfoque los dirigentes, a mi modo de ver las cosas, ¿no? Es mi observación. Los dirigentes de la actual oposición que consideran que con la pandemia se hicieron las cosas bien y hay una reivindicación pública del gobierno durante la pandemia. Yo revisaría ese concepto. Yo creo que hubo una mala salida de la pandemia. Nosotros podemos pensar si el Estado, raquítico como estaba, después del regreso al fondo, después de un gobierno de Macri, con mayor desigualdad, con menos inversión en salud, educación, si había una fortaleza suficiente en ese Estado para dar respuesta.
Yo creo que hasta podríamos pensar si la extensión de esa cuarentena no tuvo que ver con ganar tiempo también y con fortalecer un sistema de salud que estaba muy flaco. Porque a veces uno piensa solo en la zona metropolitana, pero para las provincias fue muy difícil conseguir respiradores, no lo hubieran podido hacer sin la ayuda del Estado. Sí, Digo, fue un proceso muy complejo. Hubo un manejo muy policial, muy de la delación durante la pandemia, recuerdo. Por caso, Sí, que había yo creo disposiciones, estaban los que querían salir a correr, ¿no? Que uno... Los running que aparecieron. No, los runners, no lo digo que lo digas vos en esos términos, porque estoy seguro que no lo decís en esos términos, pero algunos decían los runners como si fuera despectivamente. Los runners son personas que salen a correr. Entre otras cosas, salir a correr te mejora tu sistema inmunológico, que pareciera ser que en eso estamos totalmente de quizás acuerdo. pueda llegar a ser una buena estrategia para combatir una pandemia. Para muchas provincias Claro. que teníamos, yo en ese momento, a mí la pandemia me agarró en Santa Cruz. Claro. Para provincias sin edificios, sin la cantidad de población por metro cuadrado que tiene esta ciudad, por ahí algunas normativas eran distintas. Entonces, Claro. por ahí hay una mirada muy porteñocentrista de la pandemia. Y habría que ver, por eso digo que no hablamos de eso, no Sí. profundizamos Bueno, sobre eso. escuchamos hace poco una entrevista, una muy buena entrevista que hizo Iván Jadrowski con Martín Guzmán, donde Martín Guzmán reconoció públicamente que extendían la pandemia porque la pandemia estaba siendo, extendían la cuarentena porque estaba siendo acompañada por la opinión pública, ¿no? Parecía ser que... Por eso, a mí me cuesta mucho. Esto lo dijo Martín Guzmán, ¿eh? Creo que el exministro de Economía hace una mirada economista, porteña, insisto, me parece muy porteñocentrista para las provincias que tenían localidades con poblaciones muy envejecidas. Porque también había que mirar eso, digo, hay poblaciones, comunidades muy chiquitas, en donde vos por ahí no tenés un hospital, el hospital más cercano está a una Claro. distancia bastante considerable y donde las poblaciones, por ahí, el promedio de edad era mayores de 60. Claro. Entonces, para mí es un tema que deberíamos abordar. El tema pandemia. El tema pandemia, profundizar qué pasó, cómo fue en cada región, qué pasó en cada lugar. Digo, para una zona como la Patagónica, donde en general no tenés conglomerados urbanos con tantos edificios, y tenés una casa al lado de la otra, un cierto espacio, por ahí, lo de la polémica en torno a si se podía salir a correr o no, y que eso condicionara las medidas que se tomaban para con el resto del país, era difícil. Siempre se nos hace difícil desde las provincias Claro. mirar cómo se toman decisiones o se definen las políticas desde la capital federal. Sí. Alberto Fernández se lo veía bastante enamorado del ASPO, ¿no? Hacía esas conferencias kilométricas, sábados a la noche. Sí, los primeros meses, los primeros meses. Igual Está bien. parecía que iba a ser mejor, salían y aplaudían a los médicos y parecía que todos estábamos esperando que terminara la Sí, pandemia. salían, aplaudían a los médicos, delataban a... Escrachaban a vecinos. Ahí había Bueno, ahí hubo una proteína que después terminó teniendo una manifestación electoral. Yo recuerdo, había una señora que quería salir a tomar sola un parque, que la fueron a buscar con la policía. Bueno, se habla mucho hoy del individualismo, ¿no? De cómo viramos a un momento muy individualista. Bueno, la pandemia también tuvo que ver con eso. Digo, pensemos cuántas personas viven solas y debieron atravesar solas la pandemia. Porque eso es lo que a veces nos cuesta a todos pensar de ese momento. Cada uno lo vivió desde el lugar que le tocó vivirlo. Digo, a mí me pasaba que solía escuchar los comentarios sobre ya no sé qué libro leer, ya no sé qué película mirar, digo, como el agotamiento de estar en casa. Y yo, que era persona esencial y trabajaba en la comunicación gubernamental en torno a los cuidados, ojalá hubiera tenido tiempo de ver 5 minutos de algo. Estábamos todo el tiempo tratando de ver de qué manera le informábamos a la comunidad cuáles eran las medidas de cuidado, que cambiaban todo el tiempo sobre algo súper novedoso. Entonces, por eso digo que fue complejo, es un proceso que no lo verbalizamos porque además también tiene que ver con la pérdida de seres queridos, entonces siempre se hace difícil hablar sobre los duelos, sobre los traumas, sobre todo hablarlo socialmente. Y además quedó circunscripto, obviamente, a 2 hechos puntuales. Digo, y en parte de eso también se arrastra. Vacunatorio VIP y la fiesta de Olivo. Exacto, entonces pareciera Que ser... son 2 síntomas
Sí, sí, por eso digo, Dos síntomas. se circunscribió el trabajo de cientos de médicos, de miles de enfermeros, de miles de personas que voluntariamente vacunaron, se presentaron en los vacunatorios. Digo, se dejó de lado el trabajo de comedores, mujeres que ponían el cuerpo para darle de comer a sus barrios y a sus comunidades. Entonces me parece que se dejó, eso tapó el trabajo y el esfuerzo de un montón de gente que en muy poco tiempo y con recursos, insisto, con un Estado muy flaco, tuvo que salir a poner el cuerpo. Entonces, yo la verdad no me voy a poner a discutir con las declaraciones de Martín Guzmán, que él sabrá por qué lo dice. No. Desde un escritorio y siendo un funcionario de primera línea, él dice eso. A mí me pasó de estar en la calle trabajando con fuerzas de seguridad, ir a los hospitales, ver la cotidiana de quienes ponían el cuerpo constantemente para cuidar a sus comunidades y fue muy difícil. Y no hubo una salida amorosa de esa situación. Amorosa en términos de que pudiéramos todos mirar y decir, che, bueno, y hubo mucho oportunismo, hicimos lo mejor posible. Hubo mucho oportunismo porque la salida fue muy abrupta con la crisis política que se da después de la derrota del año 21, ¿no? Claro, ¿no? Porque asume, una campaña atravesada también por la pandemia. Asume Juan Mansur y de un día para el otro dice se terminaron todas las restricciones. Yo estoy de acuerdo, pero algo de esto es lo que yo discuto bastante. Digo, no solo en el libro, sino en general. Uno tiende a circunscribir, digo, cuando uno estudia te dicen, bueno, está la agenda pública, está la agenda mediática, está la agenda de gobierno, ¿no? Y esas tres agendas como que conviven. Mi sensación en los últimos años es que la agenda pública, la de la gente de verdad, a la gente la hablamos mucho, pero hablamos poco con la gente y la escuchamos mucho menos. En general, terminamos dirimiendo las agendas y tensando en función de lo que dicen los funcionarios, exfuncionarios, actuales funcionarios o los medios. Y ahí hay un gran ausente. Y en un punto ese ausente derramó a las redes. Y ahí se complejizó todo. A ver, vamos por parte. Entonces, sigamos con el análisis. Shock económico, acuerdo con el Fondo 2018. Shock pandémico. Shock pandémico, pandemia. Cambio en las relaciones interpersonales, individualización. Y la tercera, para mí, es el shock político con el hito en el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, que un poco junta y une a todos esos grupos que habían empezado a aparecer y otros que se van sumando, pero que valida... O sea, el intento de homicidio de Cristina para vos es una amalgama. Para mí sí es como la conclusión de los otros dos shocks. Bueno. Hay un sistema democrático, a mí no me gusta solo decir político, un sistema democrático que no pudo dar respuesta a eso. Bien. No la puede dar al día de hoy. Bueno. Tampoco se resolvió lo del fondo y tampoco resolvimos lo de la pandemia. Entonces son tres shocks que permanecen. Que están ahí. Pregunto, ¿y qué incidencia le das al periodo del gobierno del Frente de Todos, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, de Massa, donde los tres tuvieron un enorme protagonismo, ¿no? Desde lo institucional y de lo político. Con distintos condicionantes, dos de los shocks de los que hablamos se producen en ese periodo, porque la pandemia es en el 2020, ya gobierna el Frente de Todos, el atentado también, y las consecuencias del acuerdo con el fondo condicionan además esa gestión. A ver, está bien. Voy a tratar de problematizar tu razonamiento. El acuerdo con el fondo es previo al gobierno de Alberto Fernández 2018. Y Cristina. Es previo. O sea, parece una manera... Sí, pero no desaparece. No, condiciona. Está bien, pero es previo. Sí, cuando 2018, cuando Alberto Fernández se asume como presidente y acepta la candidatura como presidente, el acuerdo con el fondo ya existía. Exacto. Cuando y después Cristina, lo revalida. Cuando Cristina elige a Alberto Fernández para ser presidente, una decisión monocrática, el acuerdo con el fondo ya existía. O sea, ¿no? Una decisión pensada en un contexto determinado con determinados condicionantes. Perfecto. Pero monocrática, la tomó ella sola, ¿no? ¿Fue una interna? No, es una decisión política a eso me refiero. Que ha explicado ella. Yo perfecto. Ha explicado ella y ha convencido del Partido Justicialista. Ha convencido a un montón de gente, tanto es así que la mayoría de las personas... La gente vota, la acompaña. Vota a quien quiere y la gente elige. Por eso. Después puede no elegir. Está muy bien. Pero todo eso es previo el acuerdo con el fondo. Después la pandemia es como... No sé si te gusta el fútbol, Valeria. Me encanta. Bueno, la pandemia es como el equipo que se queja porque la cancha está embarrada. La cancha está embarrada para los dos equipos. O sea, la pandemia... Para el mundo entero. Así exactamente. Que no había la pandemia... Sí, estamos de acuerdo. La pandemia es como
como su nombre lo indica, es de alcance global. Le tocó a México. Bueno, Trump, probablemente, yo no soy un estudioso del tema. Perdió. Probablemente si no hubiese habido pandemia, quizás Trump ganaba las elecciones de Biden, las anteriores. Bien. Y después, bueno, está el episodio del intento de homicidio de Cristina. ¿Y dónde entra la experiencia política o el balance que hace la sociedad, la experiencia del gobierno de Alberto, de Cristina y de Massa? Entiendo que los elementos, sí. ¿dónde entra, no sé, el pimpinelaje, dónde entra la pérdida del salario, dónde entra el gobierno loteado? Dos cosas. Pensé que, a ver, yo lo que trato de explicar y discuto es, Milei no apareció hace 5 minutos, las feministas no se pasaron 3 pueblos, asignar responsabilidades y culpas a determinadas minorías, que además son las minorías, quiero decir, que el propio Milei señala como culpables de todos los males, me parecía un reduccionismo. Entonces, mi explicación, o por lo menos el contexto que yo doy a la llegada de Milei, que casualmente aparece en la escena pública en 2015, en la campaña entre Scioli y Macri, era, bueno, esta sociedad que eligió mayoritariamente a este señor, viene de esto, viene de 3 momentos muy complejos. Una mayor desigualdad que genera mayor violencia, regreso al fondo, la pandemia con todas sus consecuencias y el atentado hacia la vicepresidenta de la Nación, que genera también un cimbronazo político, judicial y democráticamente hablando no tiene respuesta. Ese era el contexto. Sobre eso, después podemos decir, bueno, pero ¿y si todo eso hubiera pasado y la gestión de gobierno del Frente de Todos hubiera sido distinta? Algo que es absolutamente contrafáctico, porque si yo insisto en que esos 3 momentos son complejos, condicionan, pero no hubo respuestas, y eso es claro, a los problemas de vivienda, el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras. No hubo una mejora, del 2015 hasta acá, venimos cayendo constantemente, hay mayor desigualdad, y uno dice, bueno, vos decías al principio, ¿por qué no duró solo 3 meses haciendo el ajuste que hizo y la sociedad lo dejó? Y ahí a mí me pasan 2 cosas, Daniel. Por un lado, no es el 2001. ¿Y qué quiero decir con esto? Claramente no es el 2001 en términos no solo de percepción social, de condicionamientos. En el 2001, yo siempre digo esto, era muy difícil tener tarjeta de crédito. Era raro. O sea, el que tenía tarjeta de crédito la iba bien. Era difícil tener un trabajo en blanco, era difícil acceder a préstamos salvo financieros. La sociedad, de hecho, una de las últimas medidas de Cavallo, si nos acordamos, fue la de bancarizar a la población y te decía que si pagabas con débito te retornaban ese 5%. Una medida que, en ese momento, ahora nos parece tan lejano, yo cobraba la mitad del sueldo en ticket canasta. Ese era el contexto. No circulaba dinero, había deflación. El contexto de convivencia era distinto, era mucho más difícil. Hoy existe, y por eso hablo de la importancia de comprender el contexto del capitalismo de plataforma, que un pibe a 15 años tiene una billetera virtual y puede pedir un préstamo, sin presentar un solo papel. Hoy también está en crisis el sistema financiero tradicional como nosotros lo entendemos, porque se accede a través de dispositivos a plata fácil. Y este gobierno que habla de que el peronismo no defiende la cultura del trabajo, fomenta que un pibe a los 13 años pueda, por ejemplo, ser un mini trader, un mini caputo, pueda comprar acciones en la bolsa. La resolución de la Comisión Nacional de Valores es una barbaridad. Que un pibe a los 13 años pueda a un clic invertir, creer que el dinero se reproduce, creer que se va a convertir en el lobo de Wall Street y que vea que su viejo tiene por ahí 2, 3 trabajos o su mamá y gana menos que él invirtiendo en 2 o 3 acciones en función de estar todo el día en una pantalla, es de una complejidad muy profunda. Pero genera un acceso aparentemente fácil al dinero. Después termina en deudas, termina en situaciones súper complejas, se empiezan a ver ahora, la punta del iceberg que podría ser la ludopatía es el principio de algo que es mucho más complejo. Porque ya ni siquiera necesito pedirle ayuda al vecino o hablar con la familia o plantear en el trabajo que tengo un problema, porque a veces trabajo solo desde mi casa, puedo pedir un préstamo, todo me lo traen a mi casa, entonces hay una complejidad social y comunitaria muy ajena a la discusión política, creo yo, que hace más complejo el momento.
Y me parece que la singularidad de Milei tal vez ¿Que fue ¿Que lo interpreta mejor? comprender eso. Lo interpreta mejor. Yo creo o sea, que ese mundo que vos describís conecta más lo con... habita, además. En la pandemia, todas las semanas hacía vivos de Instagram haciendo educación financiera para pibes. Hay una escena de la campaña del 2001 que es muy fuerte verla para un militante político. A mí me costó mucho asimilar Del 2001. esa imagen, 2021. Del 2020. Plena pandemia, campaña, que todavía andaban con barbijo. Él entra en la Villa 31 y se le empiezan a acercar los cuentapropistas, porque ni siquiera son emprendedores. Digo, pongámosle cuentapropistas, ¿no? Que trabajan con el Mercado Pago. ¿Es una palabra injustamente demonizada, emprendedor? Porque yo cuando escucho la historia de mi abuelo cuando vendía con mi tío No sé, para leche mí en un son carrito, yo escucho el relato de un emprendedor. Pero ¿por qué no podemos seguir diciendo trabajadores? no, está ¿Por qué hay que bien, ponerle pero- palabras? Es como si vamos a Palermo y a una milanesa No. le dicen distinta. No, Dani. yo a la milanesa le digo milanesa en todos La milanesa lados. es milanesa. Está bien. Pero hay gente que te Está dice bien. carne envuelta en un poco de pan. Y vos decís, es una milanesa. Es un trabajador, el emprendedor que tiene su negocio en su casa, en el frente de su casa, que corta el pelo ahí y atrás cocina para los pibes y vive en ese mismo lugar. Es un laburante igual que yo. Lo que pasa es que a esta sociedad argentina le cuesta mucho no sentirse clase trabajadora. Digo, el tema de la clase media también es un tema ahí, ¿no? Porque yo soy trabajadora, soy clase trabajadora. Yo si no trabajo, Bueno, el no trabajo cobro, no soy puede estar rentista. en relación también al vínculo con un patrón. El emprendedor siente de alguna manera que puede manejar sus horarios, que puede manejar sus tiempos. El peluquero abre cuando quiere o cierra cuando quiere, puede disponer de eso. ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, yo creo que el ¿Cree emprendedor, yo creo que el emprendedor es su propio esclavo. Esto es lo que yo digo. Es más, así me defino yo. Yo soy mi propio esclavo, porque de alguna manera también tengo iniciativas que son mías particulares. ¿Entendés? Lo digo de esa manera. No Que creo. también tiene que ver con la pérdida de poder Sí, adquisitivo. no creo. Creo que, en mi opinión, para mí es una palabra excesivamente demonizada, la palabra emprendedor. Al final del día, emprendedor es alguien, bueno, que quiere comenzar algo, que al final del día lo quiere hacer con los otros, y al final del día es un modo de vincularse con los otros. Pero ¿y qué diferencia hay entonces entre, no sé, Alex Oxenford, que es el Alex designado? Oxenford es el hijo de un millonario. Claro, pero él se autodenomina emprendedor. Bien. Él dice que es un emprendedor. Entonces, no es que uno Está bien. demoniza la palabra. Digo, para mí, todas esas personas a las que con el IFE no les alcanzó, que fue una discusión que también se dio hacia el interior del Frente de Todos, si tenía que haber un IFE 4 o no tenía que haber un IFE 4, y estábamos discutiendo 10.000 pesos más. No es que estábamos discutiendo si le dábamos 50 lucas a todo el mundo, no. Estábamos discutiendo si se daba por cuarta vez. Digo, el ministro que dice que se extendió la pandemia, discutió si era correcto o no dar un IFE más. Sí. A un sector de la población que la estaba pasando muy mal porque Sí. emprendedor o clase trabajadora o contrapopista dependía de su propio trabajo. El que vive dependiendo de su propio trabajo necesitaba laburar. Y entonces, si no le dimos respuesta a esa gente, cuando uno lo ve entrar a Milei, en ese momento, a la Villa 31, se pone a hablar con la peluquera, con el que vende pilcha, con el que tenía una... Y todos le decían que gracias a él en la pandemia habían podido, poniendo guita en una billetera o invirtiendo en tal cosa o sacando de acá y poniendo allá, él había dado clases de educación financiera. Y que así habían hecho estirar el mango. Y lo recibían, y había fotos en el 2021 de Milei en una peluquería. Y a mí yo dije, bueno, claramente hay un lugar que él habitó que estaba ahí. ¿Y por qué razón podía ir a Milei a caminar por la Villa 31 y ser recibido de esa manera? Y los dirigentes, militantes que representan al campo nacional y popular, no se podía replicar esa imagen. Yo creo que estaban en otros lugares, estaban haciendo otras cosas, estaban a cargo de los vacunatorios, estaban por ahí con alguna responsabilidad. Uno tenía como esa sensación de que éramos más responsables todavía que cualquiera para cumplir con las medidas de aislamiento. Creo también que hay una práctica propia del militante que iba en contra de todas esas medidas. Entonces, vos no podías salir y Milei aparecía en la 9 de julio.
Y era como rompía el aislamiento social preventivo y obligatorio. Iba en contra de las medidas de cuidado. Entonces hubo también ahí una disputa por el espacio público en un momento, insisto, de una complejidad en donde uno se suponía que tenía que hacer doble esfuerzo, estar atento por el vecino, estar atento por la vecina, ver si le acercaban los remedios, le acercabas, yo vi operativos de jóvenes militantes encargándose de esa tarea. Está bien. El balance que habría hecho la sociedad en términos electorales quizás es con otra conclusión, porque ganó un candidato que definía todo ese dispositivo como la casta. Hoy, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿para vos la casta existe o no? El concepto es erróneo. En realidad él se refiere a las élites. El concepto lo copia de Estados Unidos, porque además también me pasa eso. No son conceptos propios. Él habla, la élite es cultural, política, económica. Entiendo y escuché varias entrevistas, todas muy interesantes que te hicieron, Valeria, y no es una novedad. Está claramente, la casta es el pantano de Washington de Trump. Exacto. La casta es menos Brasilia y más Brasil de Bolsonaro. Exacto. También la casta tiene una reverberancia. La primera vez que yo escucho la casta instalada en términos políticos, la escucho de la mano de, dicho sea paso, vale la mención, de quien es el director de este canal, que es Pablo Iglesias, ¿no? Esto es Canal Red América Latina. De Podemos. De Podemos. En Podemos era el eje de la discusión. Absolutamente. O sea, el eje es, nosotros somos los plebeyos frente a la casta, ¿no? Exacto. De alguna manera. Y te agrego un condimento, Dani, ahí. Cuando vos decís, el pantano de Washington, que está hace mucho tiempo, y esas son por ahí las peleas que nos resultan ajenas, distantes, y no las... En una pelea con Silicon Valley, con California, con San Francisco, por quién disputa hoy la centralidad en Estados Unidos. ¿Quién manda hoy en Estados Unidos? ¿San Francisco o Washington? Cuando uno lo vea... O Wall Street. Yo creo que ya no. No. Yo creo que ya no, que la pelea es, y eso es lo que... ¿Por qué se pelea con Davos? ¿Por qué Milei va a Davos y se pelea con... Para nosotros son todos millonarios. O sea, no hace distinción en qué diferencia hay entre Bill Gates y Elon Musk. Están todos llenos de plata. Bueno, ellos sí hacen una diferencia. ¿Qué matiz ves vos? Es una diferencia que además viene desde los años 40, de la década de los 40, de la pelea que tienen sobre si el empresario tiene o no tiene que tener responsabilidad social empresaria. Hay un texto de Friedman de los 70, heredero de la tradición de Hayek y de esa sociedad de Mont Pelerin, en donde planificaban la batalla de las ideas, porque acá nada nuevo, ¿eh? O sea, que eso también hay que decirlo, la batalla cultural, la batalla de las ideas. Mont Pelerin, año 47, recién que en ese muerto. momento era un lugar, eran marginales. Exacto, pero ellos hoy no. se asumieron marginales y eso está bueno saberlo, sobre todo para los pibes que creen que esto pasa por primera vez. También hay que estar atento a eso, que es, en el 47, recién fallecido Keynes, se junta Hayek con un montón de economistas, historiadores, filósofos. Uno de ellos era un jovencísimo Friedman. Milton y él dice... Friedman, ¿no? Como se llama uno de los perros del presidente, y él les dice, perdimos la batalla de las ideas. La sociedad hoy reconoce en el Estado benefactor, en las ideas de Keynes, las soluciones a los problemas de la posguerra. Nosotros ahora lo que tenemos que hacer es dedicarnos a hacer paper, a entrar en las universidades, a adoctrinar, a invertir en think tank, a recorrer el mundo convenciendo a los medios de comunicación, convenciendo a la gente de que nosotros tenemos estas ideas. Y tenemos que crear sentido de oportunidad, decía él, que va a haber un momento en donde nosotros podamos vender y va a haber alguien que nos compre. 30 años van a pasar hasta que Friedman es elegido, premio Nobel, los Chicago Boys se convierten en una novedad, Reagan, Thatcher, no casualmente las personas a las que admira Milei, pero pasaron 30 años. Entonces uno dice, bueno, hay también en el poder el tiempo para... Te problematizo lo que estás diciendo. Sí. Tuvieron que hacer eso a sangre y fuego. Para aplicar ese programa... Sí, el neoliberalismo de los 80. Lo voy a decir... Golpe de Estado en Chile. Golpe de Estado en Chile, 40.000 personas detenidas en el Estado Nacional, abrir la ESMA y la parrilla en mesa de tortura. Exacto. Ahora, Valeria, con el gordo Dan... ¿Te aplican esto con el gordo Dan? Qué difícil. No, a ver. A ver. El gordo Dan haciendo de cosplayer
Pone 3 banderolas y... Son 6 las que puso, igual. Bueno, ¿ves? Eso me gusta de la precisión tuya. 6 banderolas. Son 6. Y la consigna de esas banderas eran las mismas que decía en el 2019 Gómez Centurión y lo votó el 2,47% de la población. Bueno. Dios, patria, familia, libertad, propiedad privada. Es un argumento a y mi las dos favor. vidas. En lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo. Preguntémonos, ahí me parece que es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué 4 años antes esas ideas calan solo en el 5% de la sociedad, sumando Esper y Gómez Centurión? ¿Qué pasa en esos 4 años que acá estamos? Y nunca hablamos del gran fracaso de Juntos por el Cambio, porque el gran derrotado en las elecciones es Juntos por el Cambio. Entonces, hay una falta de representación. A Confir. Daniel Parisini, a quien le dicen el Gordán, se llama Daniel Parisini, hay que decirle, como en la película de Harry Potter, hay que decirle las cosas por su nombre, se llama Daniel Parisini. Tiene nombre y tiene apellido. Y viene de Santiago del Estero. Él participa en el 2018 de un grupo de pibes, entre quienes estaban Juan Pablo Carreira, Juan Doe, actual funcionario del Gobierno Nacional. Estaba también Ezequiel Estás Acuña. mencionando a todos los trolls, a todo el comando general de trolls. Digamos. Sí, yo no le llamo así, pero es porque ¿Cómo lo tengo llamas? una diferencia metodológica. Para mí son parte de un ecosistema mediático digital, no Ok, son trolls, bueno, porque ok. no son Bien. como el dispositivo del macrismo. El macrismo tenía trolls, sí. ¿Estos son trolls? Yo creo que no. Creo que ahí hay un enfoque errado que ellos usan a su favor porque se paran en el lugar de ves, no entienden nada, no nos Ok. conocen. Y creo que nosotros tenemos que demostrarles que sí entendemos cómo funciona. Yo lo que discuto es, para mí no son consumo irónico. ¿Por qué? Porque a la vicepresidenta de la Nación le pusieron un arma en la cabeza y la persona que declaró por qué lo hizo, dijo, porque había un clima de odio generalizado, producto de una violencia desmedida, creciente, que validaron los medios de comunicación, que validó un sector de la política y que validó el Poder Judicial. Se naturalizó. Te puedo hacer un matiz en lo que... El tiempo verbal. Valida. Exacto, lo sigue Validó validando. y valida. Exactamente, porque, mientras que no le pase, viste que hay alguna, es indignación selectiva. Hace un año atrás, Eduardo Feynman celebraba que le metieran bala a la gente en la calle. Ayer lo hostigaron durante todo el día en las redes y la víctima de esa violencia fue él. Bueno, les puede pasar a cualquiera, ¿eh? Bienvenidos. Lo que pasa es que acá hubo una indignación selectiva. Sí. Muy A selectiva. propósito... Y además, no solo selectiva, perdón. Sí, te escucho. Hacia un sector político. Muy dirigido. Y eso tampoco es nuevo, Dani. El antiperonismo en este país no es nuevo. Y podemos ir a Dorrego y a los fusilamientos. Porque a mí me cuesta mucho que veamos todo como una novedad y no veamos la singularidad. Es ese capitalismo de plataforma. El que necesita del 10% de los trabajadores. El que hace que un pibe crea que a un clic le va a ir mejor que a su viejo que se rompe el lomo todo el día. Y que eso haga que le pierda respeto a su viejo. La pelea es por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos para estar con el otro, dedicarle tiempo al otro, escuchar al otro y ver qué le está pasando? Y eso sí fue un problema. Cuando hablamos de un problema de representación política, claramente, volvemos a lo de las dos agendas y la que derramó. Se encontraron en las redes, empezaron a darse cuenta que pensaban igual. Se perdió el cara a cara. Es mucho más fácil decirle a alguien de atrás de una computadora las barbaridades que dicen que tenerlo en la cara y decírselo. En el acto mismo de una entrevista cara a cara, es distinta a una entrevista por teléfono. Nunca es lo mismo tener al otro, a su gestualidad, a su corporalidad, tener que mirarlo, porque si no estás con el otro al lado y estás con el teléfono, por ahí ni lo estás mirando y el otro no lo sabe. Bueno, hubo una pérdida del vínculo cara a cara que horadó mucho también en cómo nos tratamos. Pero hablamos del Gordodán y no hablamos de los poderes económicos que favorecieron eso. Entonces, por eso yo digo que hay ahí una distracción permanente muy parecida. Yo por eso pongo la bandera del al rey norteamericano y hablo mucho de eso, porque cuando uno ve el proceso de 2008 a 2016, que son los 8 años que lo llevan primero es el Tea Party, se tensa el Partido Vos ponés Republicano. la crisis de la subprime del Lehman Brothers del año 2008, que es una crisis financiera Global. global del capitalismo, donde Estados Unidos emerge o vuelve a emerger de esa crisis. Emite dólares. Fortalecido. Genera déficit. Además, le hace pagar Hermoso. a todo el mundo su crisis, Exacto. ¿no? Pero eso Y genera... insisto, genera déficit e imprime dinero. Sí,
Pero de esa crisis empieza, bueno, de esa crisis empieza a haber algún tipo de destello, ¿no? Podemos, la crisis griega, ¿no? El gobierno de Syriza, pero después medio que se va acomodando. A mí el gran enigma que me genera, y en el caso de Milei, es cómo Milei, siendo representante claramente del gobierno de los ricos, yo creo que para mí, para definir a Milei, viste, esas categorías de neoliberalismo, ya no sé lo que es neoliberalismo. Yo creo que es más un conservador, pero es mi mirada. Para mí es el gobierno de los ricos. La novedad es que él se quedó con el término casta, ¿no? Y el término casta podemos decir que es un sinónimo del término establishment. ¿Podemos decir? Sí, ¿Está de también. acuerdo o no? Yo vengo escuchando que se habla mucho de la política tradicional no entiende y Milei sí. Francos no es política tradicional. Federico Sturzenegger no es un político tradicional. Pero el fenómeno Milei no es Franco. O sea, Franco, de hecho, podría estar, no digo que haya estado en el gobierno de Alberto Fernández, Franco, tranquilamente. Pero digo, ¿quiénes acompañan a Milei? ¿Quiénes gestionan con Milei? ¿No es la política tradicional? Por eso a mí me sorprende. Digo, el fenómeno Milei está bien. No es un político tradicional, Milei. No, él no. Él no es un pero político ¿quiénes lo tradicional. acompañan? Entonces yo lo que me pregunto es, Caputo, de repente, ahora que cancherea con un celular y dice, digo, el que estaba en los Panama Papers, el que tiene causas que no avanzan, digo, ese mismo Caputo, que renunció en el medio de una crisis económica muy profunda, ¿dejó de ser un político tradicional? Bueno, el fenómeno es Milei. Pero fíjate Pero estoy de acuerdo con lo que está yo te diciendo. pregunto a vos ahora. No, si Milei no estuviese... Está bien. A ver, voy a tomar lo que decís. Es un gobierno que expresa claramente los intereses del establishment, del poder económico, pero sin embargo él es percibido por un sector mayoritario de la sociedad, tanto electoralmente como en los estudios de opinión pública, como alguien que está enfrentados a esos poderes fácticos, a los cuales él define la casta, de lo que sea. ¿Es una operación de engaño? Sí, es una operación de engaño. Yo creo que es una operación de engaño. Pero la sociedad lo percibe a Milei como... Ay, es que a mí me recuesta lo de la sociedad. Es como decir que los pies se volvieron de derecha. Un sector de la sociedad está muy enojado con la política. Hoy gobierna la antipolítica. Digo, discursivamente, su narrativa, su construcción, su relato, tiene que ver con ser crítico de la política toda, ¿no? Haciendo política, además. Es como todo muy difícil de asimilar, porque desde la política desprecia la política. Pero hay una trazabilidad, digo... Tenemos una sociedad absolutamente fragmentada, en donde yo vengo siguiendo, porque me obsesiona además ese universo, el juicio del atentado de Cristina. Y todos los testigos de las últimas 3 semanas hablan en algún momento de la clase parasitaria, hablan de la casta, hablan de un Estado ineficiente, digo, palabras que constantemente yo le escuché a Milei. Ese megafón que tiene, que es ese ecosistema de redes validados por los medios masivos de comunicación, porque las redes, hasta que no llegaron a las pantallas televisivas y hasta que la política no las asumió como propias en términos de condicionar hasta el lenguaje, digo, uno, vamos a poner el caso más conocido, pero porque es más fácil además, ¿Fernando Iglesias es un troll, en los términos que vos te referías, o es alguien que defiende el decir político? Digo, acá hubo un momento en donde uno no sabe ya cuánto vale cada palabra. Digo, son muy ellos de leer 1984 por el fenómeno del Gran Hermano. A mí me gusta siempre recordar que ese libro tiene un anexo que habla de una neolengua, que el objetivo verdadero del régimen era sacar palabras, que cada vez tuviéramos menos palabras, porque entonces uno piensa menos. Bueno, un poco la plataforma comprada por Elon Musk propone eso, que hablemos con menos palabras, porque nos insultamos, descalificamos, sometemos al otro. La propuesta hacia una sociedad enojada, con pérdida de poder adquisitivo constante en los últimos años, que la política dejó de responderle, pero la política entendida como el sistema democrático todo, porque también... ¿Y no será que está puesto en duda eso? El sistema democrático tal cual lo conocemos. Pero que lo que está en crisis es, para mí, la democracia occidental, de la mano de una transformación profunda del capitalismo. El sistema democrático tal cual lo conocemos tiene varios, pero a mi modo de ver, dos grandes matrices, que es la economía de mercado y la democracia liberal republicana. Eso... Las dos cosas están en problemas. Bueno. Sin embargo, no hay nadie que lo diga
Yo me voy a poner ahí a defender a alguien que sí lo viene diciendo, pero se pierde a veces lo que dice. Se escuchan algunas cosas que dice y otras no. No me vas a decir que es la misma La persona presidenta del Partido Justicialista lo viene diciendo. Sí, yo creo que Y Cristina... lo viene diciendo hace bastante. No, Lo del 2008, sí, Daniel, yo sí, se lo sí. vengo escuchando. Sí, claramente. 2012 ella ya hablaba de anarcocapitalismo. Pero además en el 2012 ella dice algo más. Que después de esa crisis y que empezaban a crecer los capitales de riesgo y empezaban a aparecer estos fenómenos, que ella hablaba todavía de un capitalismo financiero, de hecho no controlado, que si no se controlaba eso, los pueblos, no lo dijo así, pero dijo como sonará el escarmiento de los pueblos, porque nosotros tenemos que enfrentarnos a un sector minoritario y todavía ahí ella estaba pensando, insisto, en esos economistas y en esos ricos del foro de Davos. Ahora apareció otro que le disputa poder a ese también. Cuando Milei decide putear, porque lo hace literal, a todos los que estaban ahí del foro de Davos, es porque está eligiendo jugar con Silicon Valley. Elige a esos. En la pandemia, solo 3 de los 10 hombres más ricos estaban vinculados al capitalismo de plataforma. Ayer revisé, a octubre son de los primeros 10, 8 los vinculados al capitalismo de plataforma, que proponen destruir... Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y la Meta tenía, cuando compran WhatsApp tenía 55 empleados. Ese es el capitalismo de plataforma. Empresas multimega millonarias que condicionan nuestros vínculos diarios y que generan 55 puestos de trabajo. Tengo, con respecto al tema de Cristina, creo que también es cierto que hay 2 Cristinas también, ¿no? Está la Cristina que hace los análisis. No, está bien. Después está que hace los diagnósticos, después Cristina que toma las decisiones políticas, ¿no? De acompañar las candidaturas de Scioli, de Alberto, de Massa, que pareciera ser que no van en el mismo sentido del diagnóstico tan disruptivo que hace. Y me parece que probablemente ese sea parte del problema también, ¿no? Puede estar ahí. ¿En una sola persona haber equivocado todo el rumbo? Yo no creo. No, una sola persona no. Yo creo que el poder económico juega. Creo que hay un poder económico, de hecho, no creo que el círculo rojo de Milei sea local, creo que, pensando en ese círculo rojo del que Macri hablaba, de hecho ayer un poco lo dijo, ¿no? El círculo rojo está con Villarroel y no conmigo. Él mismo sabe que sus aliados no son los industriales, algo bastante parecido a lo que se produce en la última dictadura cívico-militar, ¿no? Ese enfrentamiento entre, ¿a quién favorecía? ¿Y quién se siempre consolida? En todos los lugares, como bien vos lo marcaste, en Estados Unidos, yo no conozco Estados Unidos en profundidad, pero como vos lo indicabas, siempre hay disputas al interior del capital y del gran capital, claramente. Sí, no creo nunca, creo que se profundizaron problemas que ya había, pero la transformación de cómo pasó de las manos de un lado al otro el dinero en el último tiempo. Hoy justo estaba mirando la tapa de Time, que está la cara de Elon Musk, y la verdad que el poder que tiene ese señor es un poco que genera como contradicciones, porque ya no es que uno vislumbra que son ricos, que tienen más poder que los estados. Tienen más poder que los estados. Bueno, de hecho se acaba de enfrentar a uno, que es Brasil, ni más ni menos, con un enfrentamiento institucional. Claro. Con Brasil, ¿no? Con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Alexander de Moraes, Cuando con el Poder propio Judicial Lula. hace lo que tiene que hacer, que es marcar, estas son las reglas para todos, seas Elon Musk o seas Daniel Tonietti. Sí. Bueno, eso acá no pasa. Y eso hay que decirlo. Tuvo un costo en Brasil, ¿eh? Sí, pero no pasa eso acá. Acá nadie defiende de la misma manera. Sabemos que en general se suele inclinar la balanza más hacia un lado que hacia el otro en términos del Poder Judicial. ¿Cuánto hubo de planificación en el fenómeno en Milei y cuánto de la propia virtud del propio personaje de sintonizar con el momento social? Y después quiero preguntarte sobre la subestimación de Milei. Acá humildemente, en este pequeño espacio, nosotros nunca hemos subestimado a Milei. Nunca. Demos testimonio de eso. Si lo querés lo podés ver, 19 de abril del año 2023. Nosotros hemos hecho un programa especial con
Valentina Castro, con el profesor Sergio Vinieski, con la producción de José León Pase, donde dijimos que en el programa arrancamos, Milei recién empezaba a perforar los 20 puntos de intención de voto. Era la primera vez que aparecía una encuesta donde el tipo había perforado los 20 puntos. Cuando perforas los 20 puntos ya entras a la cancha, es como que podés jugar a la Libertadores, digamos. Claro. Claramente. Y nosotros dijimos en aquel programa, un poco de autobombo, dijimos. Casi para la misma fecha que la presidenta del PJ dijo lo de los tercios. No sé cuándo lo dijo. 27 de abril ya ella habló de los Nosotros el tercios. 19 de abril. Por eso dije casi para Me la misma parece que fecha. habrá visto el programa. Yo creo que te escuchó, Daniel. Y no sé, sí. Capaz que escuchó a las mismas personas. Puede ser. Capaz que escuchó a las mismas personas que. Por ahí sacó las conclusiones. Exactamente. Nosotros ya. no dijimos lo de los tercios. Nosotros dijimos que había perforado los 20 puntos y dijimos, no hay que subestimar a Milei. Coincido. Nunca lo he subestimado a Milei. No hay que burlarse de No, Milei. no hay que descalificar a sus votantes, Exacto. porque los votantes de Milei. Y después dijimos, durante lo que dura el programa, vamos a declarar moratoria al término fascista. No porque lo sea o no lo sea, sino porque, a mi modo de ver, el rótulo de fascista no explica, quizá lo pueda explicar a Milei, pero no explica el fenómeno que hay detrás de Milei. Por caso, 13,5 millones de personas no se han convertido en fascistas en Exacto. Argentina. Bueno, ¿no? es la misma discusión de si Macri era la dictadura o no. Y si servía decir eso. ¿Para vos? Para mí no. Pero yo soy muy defensora de las palabras y sus significados. Me parece que cuando todo es lo mismo y empieza a perder peso lo que tenía que tener peso. Porque si nosotros decimos que el macrismo fue la dictadura, y bueno, ¿y qué le queda para la dictadura? Entonces, a mí se me complejiza. Para mí las palabras son importantes. Creo que hay que defenderlas muchísimo más, que hay que ser muy cuidadosos, porque si no cualquiera dice cualquier cosa. Y las memorias emotivas, digo, yo tengo 45 años, entonces tengo un registro histórico determinado, digo, me interesa la historia, entonces leí. Pero que un pibe le digamos, bueno, la dictadura es esto, y te va a decir, pero la dictadura no era cuando no se votaba. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio y un esfuerzo por decir las cosas como son y no simplificar y decir, bueno, esto es fascismo. Y a mí me cuesta mucho decir que esto es fascismo, porque para empezar, el otro día además tuve discusión con un niño de 11 que quiere ser historiador. Y, Tu hijo. Exacto. Y él me dijo, es un fascista. Le digo, ¿de dónde escuchaste eso? Están todos diciendo que es un fascista. Le digo, bueno, no es un fascista, le digo yo. Porque Mandalo a además leer la Carta del Laboro. es muy difícil. Entonces yo le empiezo a leer las características del fascismo. Para empezar, es un Estado fuerte. La Carta del Laboro. Entonces ya ahí arrancamos mal. O sea, no es eso. Sí. Digo, que estos pibes se emulen, se burlen, hagan todo ese acting para que estemos hace 4 días hablando de ellos en todos los medios y entonces ellos tienen cada vez más like, cobran por tener cada vez más vistas, porque también tenemos que entender eso. Digo, cuando ellos hacen esos videos disruptivos que venden como consumo irónico después, cobran por eso. La cantidad de vistas, la cantidad de likes, eso da plata. Ellos viven hace mucho tiempo de eso, comprenden ese capitalismo de una manera que por ahí uno no está tan pendiente de eso. Entonces, cuantas más vistas y más conversación generan, más guita ganan. Entonces, cada vez es más escandaloso lo que van a generar, porque cada vez cuesta más generar vistas. Si ya dijiste cuál. Digo, yo escuché en el programa de la misa, cuando se emitía en el 2022 todavía, en el programa se emitía por radio, Madero Radio, de los medios de Fernando Cerimedo. Yo los escuché decir cosas peores que las que vi viralizarse hace 2, 3 días, Dani, pero escuché acusar de asesinar gente, a personas, digo, barbaridades. Digo, del expresidente Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y su familia, digo, lo que se te ocurra, pero barbaridades, de señalar a quién había que ir a matar, las consecuencias que había tenido el intento de asesinato de Cristina. Yo hoy los escucho y dicen lo mismo que dicen hace 5 años, ¿eh? El tema es la visibilización que hoy tienen y la validación, que ahí viene la discusión. Cuando Milei dice, ellos dicen es el lenguaje de las redes, y Milei dice yo no dije eso, yo solo puse me gusta o lo retuiteé, hay que recordar que después de la toma del Capitolio, la empresa Twitter baja 70.000 cuentas, le cierra la cuenta a Donald Trump y en la investigación que hace después la Comisión de Demócratas y Republicanos, en uno de los capítulos, van a decir que Donald Trump
era responsable de cada reposteo, tweet que hizo, aunque no lo hubiera dicho él, porque precisamente el lenguaje de las redes es que si vos retuiteás sin hacer ningún comentario, estás de acuerdo con eso que compartís. Hay un gesto de compartir. Y que él tenía además el rango de presidente de la nación, entonces era doblemente responsable de lo que había hecho. Y esa causa todavía está en curso. O sea, cuando Milei dice yo solo retuiteo, no. Hay un lenguaje de las redes que valida esa acción. ¿Qué ves en la pelea de Milei con los periodistas? Y con periodistas que además, de alguna manera, deberían con el mainstream periodístico. Con el mainstream periodístico, que deberían de compartir por A, por B, por C, su modo de organizar la Argentina. No sé, Marcelo Longobardi es una persona que es ontológicamente, en términos económicos, muy liberal, sin embargo está teniendo una disputa con el presidente, el caso de, no sé, Marcelo Bonelli de la señal TN de Clarín, el caso de Eduardo Feynman, que es un periodista claramente de derecha, liberal. ¿Qué ves ahí? Miro siempre en espejo, pero no porque tenga una fascinación por lo otro, sino porque encuentro muchos puntos de contacto y creo que además hay un método ahí. Digo, Steve Bannon, Roger Stone, dos de los grandes ideólogos de la forma de comunicar de Trump. Una de las primeras personas a la que despide de su gobierno Donald Trump es a Steve Bannon, porque le hacía sombra, porque todos empezaron a decir que gracias a él había ganado y él decía, no, gané porque me votaron a mí. Digo, hay también ahí un tema de egos, ¿no? Bien. Cuando Donald Trump llega, acompañado por la Fox, que era la gran cadena que lo acompaña, empieza a construir una alianza con esos medios, entre comillas, alternativos, que en realidad eran ese ecosistema de podcast, stream. Milei consolidó eso, digo, en los últimos, él empieza con podcast y hoy ya tenés un stream específico de él, un gran laburo de generación de contenidos. O sea, pensemos que hoy lo que le interesa, lo ha dicho Cerimedo además, pero además es la estrategia, es llenar las plataformas de contenidos propios. Eso lo ha logrado, digo, hay un gran trabajo sobre eso. No están buscando solo el mejor clip, están buscando que se desparramen contenidos. En su lógica de comunicación, no los necesitan. Agustín Romo en la campaña del 2021 dice, burlándose del sistema tradicional de medios, que ellos a la mañana generaban una tendencia en redes y a la noche estaban en el prime time televisivo. Después podemos explicar eso desde otro lugar que tiene que ver con la flexibilización laboral de los trabajadores de prensa, con los despidos de 4.500 trabajadores que hubo en el macrismo, con el hecho de que cada vez los programas tienen menos producción, lo que cuesta para un trabajador de prensa, digo, hacer un programa, investigar, estar sentado, estar atento a todo. Entonces, una sistematización de pantalla gigante de fondo, canales de televisión de un lado y del otro, en donde ponías los Twitter y opinabas de eso. Y el que venía le contestaba al Twitter de la mañana y ellos tenían una gran presencia en las redes y lograron instalar Tuvieron un temas. ayudín muy grande, ¿no? Sí, claro. Que hay que decir, Sí, Valeria, seamos buenos entre nosotros. pero hasta la mitad de la campaña Seamos- la ayudita iba para otro lado. ¿Cómo? Hasta la mitad de la campaña presidencial, la apuesta de los medios de El comunicación candidato no era Milei. no era Milei. El candidato del establishment era Horacio Rodríguez Larreta Exacto. y después Patricia Bullrich. Exacto. Pero también es cierto, el ayudín también lo tuvo de este wing. Le pusieron financiamiento, le pusieron los fiscales, se acomoda el pelo, medio como... Me acomodo para pelear. Nada. Le pusieron los fiscales, le pusieron financiamiento, jugaron un poquito, aprendí de brujo y Yo creo que todos el chiste salió mal. de un lado y del otro lo subestimaron y creyeron que lo estaban usando y él caminó derecho y tranquilo hacia la victoria. Sí, claro. O sea, Pero también creo, por otro lado, que si no se hubiera dado una elección de tercios y si no se hubiera sopesado esa situación, ganaba Juntos por el Cambio 70-30, 60-40. El resultado de las PASO en la provincia de Buenos Aires hay que revisarlo siempre. Hay que mirar la PASO y cómo termina. Y quién sube, quién baja y cómo eso permitió que no perdiéramos la no, provincia está de claro. Buenos Sí, Aires. sí, sí. Esto, a ver, fue la oposición Datos. dividida. Exacto. Fue la oposición dividida, permitió por caso en la provincia de Buenos Aires que gane Kicillof. Recuperar votos. Yo y pensé que Kicillof había ganado por el Clio, igual.
No lo usó, me parece que en la segunda campaña. Creo que ganó por el voto de muchos compañeros y compañeras que recuperaron además entre Y la por una PASO buena y las gobernación. generales. Hizo una buena gobernación también, ¿no? Por eso, pero cuando uno ve las PASO en comparación al 2019, hay una pérdida de votos importante. Digo, y hay un gran trabajo de muchos municipios entre la PASO y la general en la provincia de Buenos Aires que incrementan la cantidad de votos y que salieron a ¿Estás mover la hablando del boleta. 21 o del 23? Del 23. Del 23. Sí. Para ir cerrando con Milei. No te respondí igual una pregunta que quedó pendiente. Y después ¿Cuál? me voy a sentir mal. Me preguntaste sobre la subestimación. Eso. ¿Viste? Yo me acuerdo. creo, y lo sostengo, y lo decimos acá en este espacio, es que la proteína de Milei es que lo subestimen. Claro. Lo subestiman, crece. Sí, no es que crece en la opinión pública porque lo subestiman. Creo que el sistema político lo subestima. Exactamente. El sistema político dijo. Subestima el personaje, con todas sus características, y también subestima las demandas de la sociedad y el enojo profundo que la sociedad tiene con la política. Digo, Pablo Semán dice algo parecido. decimos todo lo contrario con Pablo. Si ese es un punto de acuerdo, me acabo de dar cuenta. Pablo Semán quizás dice algo que yo interpreto que es parecido. Dice Pablo Semán en una entrevista que hicimos acá, casualmente, muy buena entrevista, como esta también. Dice, subestiman a Milei porque subestimaron la crisis. Pero seguimos sin hablar de las personas. La crisis como un abstracto a mí me cuesta un montón. Tal vez entonces sí era importante discutir el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo, era importante discutir una suma fija para los trabajadores, entonces era importante discutir, había que discutirlo todo. Pero cuando discutíamos todo, parecía que estábamos haciendo otra cosa. Y a mí me parece que en cada debate que se intentó dar durante los 4 años de la gestión de Alberto, desde la primera vez que Cristina dijo en La Plata, el problema son los salarios, las jubilaciones, las tarifas y el precio de los alimentos. Y terminó siendo ese el problema. Entonces, desde un primer momento hubo, y yo sé que siempre pasa que uno dice eso y te dicen, bueno, pero lo eligió ella. Está bien. Pero arranquemos desde el momento en donde quiso empezar a dar discusiones que permitieran torcer el rumbo de un gobierno tibio, que no dio peleas, que no defendió aquello que prometió en la campaña del 19 y que no pudo nunca revertir ese curso de falta de audacia. Digo, no hubo ahí astucia. ¿Y Milei es audaz? Sí. No me parece que no lo sea. ¿Es valiente? Ay, es un concepto, en esto de cuidar las palabras me vas a hacer pensar. Él dice que va a terminar como Carlos Pellegrini. Yo Él dice. te voy a hacer trampa. No creo que sea valiente. Creo que tenemos un problema muy grande todos, porque él ya lo ha dicho, ¿no? Que si él quiere hacer esto y que no va a hacer otra cosa y que si le sale mal se va a su casa. Entonces, hay un objetivo más en demostrar que lo que él quiere hacer se puede hacer que en conservar el poder. Y es raro eso. Digo, es difícil de comprender un tipo que no tiene nada para perder. Porque en un punto, su planteo es, si no me sale, viste que lo ha dicho varias veces, me levanto y me voy. Y vos decís, no, pará, pero uno en general hace política y ahí es donde volvés y decís, claro, pero es que él cree que no está haciendo política. Digo, cuando recién empezó su gobierno, ¿cuántos especularon en que iba a empezar a negociar? Y nunca sabés para dónde va a salir, porque su construcción de poder es el caos. Entonces no construye poder como la política tradicional. Lo construye colapsando todo, porque permanentemente quiere generar shock. Entonces, es como que estamos en un lugar en donde vas tapando una gotera, sale otra, sale otra, sale otra. Y a mí eso sí me parece muy parecido a los 90. El otro día escuché a alguien decir, no, pero en los 90 no era como ahora, que pasa todo esto y nadie dice nada. Bueno, venite a vivir a Neuquén en los 90, a ver si no pasaba cualquier cosa y acá en Buenos Aires no pasaba nada, porque acá la crisis está ya en el 2001.
Pero en las provincias argentinas la crisis del 2001 había pasado mucho tiempo antes, Bueno, mientras Neuquén- que uno veía las valijas Neuquén es yéndose a Miami, ¿no? Plaza Winkle y Cutralcó, ¿no? Exacto. Para dar 2 ejemplos. Disputa por la Ley Federal de Educación, defensa de la zona desfavorable de todos los habitantes de la Patagonia. Digo, la Patagonia no la pasó bien. Está bien, pero a ver, Milei, el nivel de conflictividad social en función de la profundidad del ajuste es bajo. Sí. ¿Y en los 90? Está bien, estamos hablando Principio de de lo los que, 90. principio de los 90, está claro. No digo que se va a mantener, digo que es bajo ahora. Bien. Por eso, la motosierra tiene como antecedente cirugía mayor sin anestesia. de Pero ahí Menem. yo te pregunto algo, perdón, Dani, porque es algo que vengo pensando. Uno dice, bueno, es bajo porque no vemos una mega movilización en la ciudad de Buenos Aires, No la vemos. etcétera, etcétera. Pero si todos venimos diciendo hace años que la sociedad está absolutamente fragmentada, que las instituciones en general, digo, si repasamos todos los sellos que apoyaban a Sergio Massa, uno no puede entender cómo se perdieron las elecciones. Bueno, todo está en crisis en términos de representatividad, no solo Bueno, el los partidos silencio de Massa políticos. también es un dato político, ¿no? Claro, pero digo, las centrales trabajadoras, los clubes, digo, podemos hacer una lista y enumerar todas las instituciones y organizaciones que apoyaban la candidatura de Sergio Tomás Massa, ¿no? Bueno, también había que pensar, che, ¿cuánto representaban esos sellos? Porque después eso no se traducía en votos, ¿no? Bueno, yo ahora también me permito dudar de, no hay una mega movilización grande y pareciera ser que nadie se opone a mi ley. Yo creo que el gran desafío de este tiempo, pensando en una sociedad fragmentada, es encontrar cuáles están siendo los lugares de encuentro y de organización de nuestra sociedad. ¿Y cuáles son? Están empezando a aparecer, digo, mucho de, vos ves que se juntan en las universidades, el fenómeno cultural empieza de nuevo a ser un lugar de crítica hacia el poder político, por eso Milei ataca universidades y la cultura. Es lo mismo que pasó en los 90, cuando la política en general no da respuestas o un sector de la población cree que no la da, busca encontrarse a como de lugar. Pero todavía es muy tibio todas esas reacciones. Por ahí acá, ahora. a mí me viene pasando que salís de la ciudad de Buenos Aires y cualquier cosa, desde presentar un libro, digo que Sí. por lo menos yo siento que hay Voy a un fenómeno que es, todo tiende a convencernos de que no hay alternativa y el ejercicio que hay que hacer es tal vez construir las alternativas, encontrándonos con el otro para que no nos pase que después veamos dentro de unos años, che, pero éramos un montón en realidad, pero como nos dicen todo el tiempo, desde todos los dispositivos mediáticos, que la mayoría está de acuerdo con Milei, que la mayoría está a favor de lo que hace Milei, yo no sé si están así. Bueno, a juzgar por el nivel de protesta social y en función del ajuste es notable para mí. Claramente. Yo no quiero dar mal un dato, pero 94-95 empiezan a aparecer las primeras Bien, movilizaciones. vos decís que eso va a pasar más adelante, no ahora. Que hay un proceso, Yo creo que, insisto, que los shock generan en las sociedades un estado de conmoción. un estado de conmoción Bien. del que le cuesta mucho salir, porque O sea, la Argentina está en estado de shock. Yo creo que sí, Ese va a ser el título de la nota, ¿te parece? me gusta, Argentina está en estado de shock, ¿te parece? me parece bien. ¿Está bien? Me parece justo. Es un buen título. Es un estado de shock. Porque también es cierto, como para ir cerrando, yo identifico que Milei tuvo 4 crisis. Yo identifico. 4 crisis que además cuando te las relate, para mí, vos le vas a decir, esto parece historia. La de Chubut, La pelea con Nacho Torres. la pelea con Nacho Torres, que Nacho Torres, ni una gota de petróleo. Parecía Lenin en la Plaza Roja. Ujú, Ya sabemos cómo votaron los diputados de Nacho Torres después, ¿no? exacto. ¿Cómo votaron? Todo a favor de Milei, Bien. gobernador del PRO. Gobernador. Joven gobernador del PRO. Joven. Además, cuando arrancó era... en la Se joven- comía a los chicos crudos, le Ol- pusieron 2 memes y... 2 a casa. memes, el gordo Dan y Fantino, y a la casa se fue. Bueno. Misiones, Pueblada, levantamiento policial. La respuesta de Milei, ¿cuál fue? No hay plata. Exacto. ¿Mandó plata? No mandó ni plata ni gendarme, nada. Arreglátela, Rovira, como puedas. Es tuya. Bueno, y demás. Después, la crisis con los universitarios, que
hay que ver qué desenlace Las dos tiene, movilizaciones. que hay que ver qué desenlace tiene. La primera movilización histórica, la más importante probablemente de la historia argentina, probablemente, por su cantidad, pero los efectos políticos no fueron los mismos. Al otro día, todos los que estaban dentro de la organización enrollaron el barrilete, para decirlo. Y después la de los jubilados, que quizá la de los jubilados es la que más, de alguna manera, generó algún tipo Hoy pasé, de crisis. como todos los miércoles. No hay medios de tele, ya nadie lo cubre. Los jubilados siguen estando ahí Sí. ayer miércoles. Sí. Yo suelo pasar también, porque trabajo por esa zona, la zona del Congreso, y generalmente los jubilados que están ahí llegan a estar 200, 250. ¿no? Claro. Como los 90 ¿Cómo los también, ¿no? Bueno. Un lugar marginal, digamos. Faltaría articular todas Sí. esas protestas, ¿no? Claro. Yo digo, yo lo veo desde otro lugar. Yo creo que hubo 4 grandes movilizaciones. La de la CGT en el verano, muy rápidamente sale. Que en realidad después hay que ver si fue tan orgánica o hubo más una movilización de los trabajadores voluntariamente. La de las mujeres, te sumo la de las mujeres, que fue una movilización muy grande, convocada por los colectivos, exacto, la del 8 de marzo. El 8 de marzo. El 24 de marzo también me parece que hubo una gestualidad y además hubo una respuesta de un sector del gobierno. Yo lo que veo es, insisto, que es muy parecido a los 90. Muy parecido a los 90. YPF se vendió y tipo nadie prendió fuego nada. Y ahora estamos discutiendo de nuevo eso. Pueden decir que van a privatizar aerolíneas después de todo lo que costó recuperarla y de las consecuencias. Y no pasó hace tanto tiempo. Y yo creo que ahí hay una memoria histórica muy frágil que tiene que ver con nuestra generación, que empezó a contar la historia a partir del 2001. Entonces, los 90 le quedan muy lejos a un montón de gente. A un montón de gente le queda muy lejos Néstor y Cristina. A los pibes, sobre todo. Entonces, imagínate cuán lejos quedan los 90. Pero yo insisto, desde las provincias, uno prendía la tele y el país estaba bárbaro. Estaba perfecto. Digo, la gente viajaba a Miami, se compraba cosas en cuotas, y en las provincias es el tiempo en donde se privatizó Somisa y Paolo Roca incrementó su fortuna de manera considerable comprando a precio vil una de las empresas estratégicas que había surgido con el peronismo en los años 40, como era Somisa, y ese es uno de los principales ejes del crecimiento de la riqueza de Paolo Roca. Y no había movilizaciones en contra de eso. Digo, Sanón, que era una empresa de cerámicos en Argentina, se agarraba, se iba el patrón italiano, se volvía y dejaba a todos los trabajadores para arriba, y fueron los trabajadores los recuperan la fábrica. Que ahora, simbólicamente, digo, uno reconoce en esa recuperación, pero en ese momento eran puebladas que acá no eran transmitidas, nadie se enteraba de que eso pasaba. Pasó a recuperarse esa memoria histórica precisamente después del 2003, cuando empieza a haber un registro de todo lo que había pasado, con documentales en encuentro, con una narrativa de recuperación histórica de lo que habían sido los 90, pero no de una manera central, como para que todos dijéramos, che, mirá, esto ya pasó. Y con los pibes es re importante que eso pase, Dani, porque los pibes, por un lado, creen que esto es todo nuevo. Y uno dice, no, nuevo nada. Todo lo que están haciendo ya se hizo un montón de veces. Tipo, el odio, incluso, si uno repasa los libros de Jaureche, de Profetas y digo, encuentra ahí la misma verba que Daniel Parisini. La diferencia es que ahora estos dispositivos hacen que vos seas un generador de contenido en el momento. La 125 hubiera sido muy distinta si los dispositivos hubieran sido los dispositivos de hoy. Digo, pensemos que la novedad en ese momento eran los blogs 2.0 y la pantalla partida con la presidenta de un lado y los piquetes del otro. Digo, lo que avanzó la capacidad de sobreinformar, sobrecomunicar y volver loca a la gente, digo, ese caos permanente en una sociedad en donde los viejos y las viejas cada vez tienen menos tiempo para los pibes, entonces los pibes están con los dispositivos, digo, es un momento complejo más allá de que gobierne Milei. Yo creo que si no era Milei iba a ser otro, pero es un fenómeno que se está dando que tiene que ver con romper con las comunidades. Eso dijo Sergio Morresi, casualmente compañero en el libro de Pablo Semán. Con Sergio coincido en casi todo.
Con Y hace Sergio unos Morresi. muy buenos podcasts para Anfibia que son muy interesantes. Sergio Morresi sostenía eso. Dijo, si no era Milei, Iba a ser otro. Iba a ser otro. Fíjate el fenómeno de Brasil. Digo, vos lo conocés mejor que yo seguramente, pero si Bolsonaro no va a las elecciones, va a haber otro Bolsonaro. Bueno, de hecho ya salió una versión a la derecha de Bolsonaro, que es Exacto. Pablo Marsal, que estuvo a esto de llegar al balotaje en San Pablo. Exacto. Y pasa que Vox no funciona y ya se aparece algo a la derecha de Vox. Sí, sí. Porque el propio capitalismo de plataformas y esos tecnorricos, como le digo Lo yo, llamativo es que del campo a campo no aparece nada, ¿eh? porque nos cuesta mucho. Digo, vuelvo al ejemplo de 60.000 y 600.000. Digo, somos un partido político y hay una comunidad pensada para esa fábrica con una rutina. Digo, tenemos eso muy instalado en la cabeza. Bueno, el gran desafío es, por eso vuelvo al libro de Brienza, que me pareció muy interesante el planteo, que Brienza dice, el peronismo, Perón, responde a una época determinada, a un tipo de capitalismo. El kirchnerismo va a dar respuesta a las consecuencias del neoliberalismo, el consenso de Washington. Bueno, ¿qué peronismo le va a responder a este capitalismo de plataformas que va en contra de la comunidad, que va en contra de una rutina, que va en contra de que vos estés en tu casa? Digo, es re complejo eso. ¿Cómo recuperas el debate social cuando en una misma casa hay 4 dispositivos y ni siquiera se comparten los consumos culturales? ¿De qué hablas? ¿Cómo generas debate? Si cuesta, o sea, uno dice, bueno, no hay debate político. Cuesta tener debate en los propios domicilios. Digo, te debe haber pasado. Digo, en mi época se miraba hora clave, tiempo nuevo, aunque estuvieras en las antípodas. Había una hora para sentarse, un día para sentarse, y se discutía sobre eso después, y los medios hablaban sobre eso después, y era eso, uno procesaba, discutía, debatía. Hoy es imposible eso. Digo, tenés 7 canales de noticias permanentemente generando información, que no quiere decir que propongan debate, y se hace muy difícil, porque en tu casa vos estás viendo una película, el otro mira otra serie, o sea, no compartís la cotidiana, no hay comunidad ni siquiera desde lo cultural. Bueno, eso hay que recuperarlo, porque Milei no es casual que atente contra las universidades, que son espacios de debate aún con todas las diferencias, y contra la cultura, que son lugares de encuentro. Vos hablabas de a sangre y fuego el neoliberalismo de los 80, exactamente. La consigna de Margaret Thatcher era no hay alternativa. Es esto y no hay opción. Bueno, yo quiero discutir con esa idea. Yo creo que sí hay una opción. Pero hay que construirla colectivamente y recuperar un montón de cosas. Para empezar, la mínima conexión con el otro. Que le mandás un audio y te lo ponen por 2 porque no tiene tiempo de escucharte. Si no somos capaces de escuchar al otro o a la otra en el tiempo que el otro habla, lejos vamos a estar con la posibilidad de construir un programa y una alternativa de gobierno para que cuando no sea, ahora o dentro de 2 días, sino cuando haya una elección, le ofrezcas a la gente una opción diferente, pero que valga la pena. Si no, hay una sensación de que estamos los 4 años en campaña electoral. También eso va en contra de la cotidiana de la gente. La gente no quiere ver que te estás pensando en el mejor video, en la mejor... y uno dice, bueno, a ellos les funciona. Son gobierno. A esta altura no es que le funciona, ya están ahí. Es como equipo que gana, volviendo a las metáforas futboleras. ¿Por qué cambiarían algo si así llegaron hasta acá? O sea, yo quiero dejar de mirar lo que ellos hacen y pensar qué podemos hacer nosotros para contrarrestar eso. Ese discurso individualista, mezquino, que te hace creer que podés ser... Digo, a mí que un pibe crea que tiene que invertir en la bolsa me vuelve loca, Daniel, porque son pibes de 13 años. Y creen que el dinero se reproduce. Y todos sabemos que eso no es así. Eso no termina bien. O sea, me preocupa más eso que este señor. Porque esa es la sociedad que vamos a seguir viviendo, esté Milei o no. Y Milei, como para terminar, ¿llegó para quedarse Milei o lo que genera Milei? Bueno, es que ese es para mí estamos discutiendo cómo habitamos el mundo. Es una pelea mucho más grande que si Milei gana dentro de 3 años o el año que viene en las elecciones. Para mí la gran disputa es cómo vamos a habitar un mundo en donde el capitalismo propone el 10% de los trabajadores. Donde el tipo más rico del mundo te dice que hay que trabajar hasta morir. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué hay que trabajar hasta morir? No, hay que trabajar para generar lo que uno necesita para vivir y poder vivir de la mejor manera posible y acceder a una vivienda. A veces no es tan difícil. Y me parece que lo que proponen los amigos de Milei, su círculo rojo, los tecnorricos que tiene como amigos,
es destruir al que tienen al lado. Y yo no me voy a convencer de que esa va a ser la forma en que habitemos el mundo de acá para adelante. Lo escuché también muchas veces en los 90. El fin de la historia. No, yo sigo confiando en que no vamos a habitar un mundo así de horrible. Gracias. A vos.